¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues ya estamos en otro nuevo vídeo de noticias. Esta vez es el capítulo número 62, creo recordar. Vamos a partirlo solo en dos partes, ya que solo han pasado 2 semanas entre los dos últimos vídeos de noticias. En este vamos a hablar de los contratos, con todos los lanzamientos relacionados. Luego vamos a repasar la competencia, que ha estado bastante activa. Y por último vamos a ponernos al día de la megaconstelación Starlink, repasando también los dos últimos lanzamientos Starlink. Así que venga, no me enrollo más y vamos a ello. Liftoff. Ha empezado fuerte el año para SpaceX, muy fuerte diría yo, hasta tal punto que el 10 de enero la compañía tenía las 4 rampas de lanzamiento ocupadas con 4 cohetes orbitales, el Falcon Heavy de la misión USSF-67 en la rampa LC-39A del Kennedy Space Center, el Falcon 9 de la misión OneWeb 16 en la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, el Falcon 9 de la misión Starlink 2-4 en la rampa SLC-4E de Vandenberg, aunque posteriormente se aplazó, y el Full Stack B7 más S24 en la plataforma de lanzamiento orbital en Starbase, Texas. Además, la compañía de Elon Musk tenía 2 cápsulas Dragon en órbita, la Crew Dragon C-210 Endurance de la misión Crew 5, acoplada a la Estación Espacial Internacional, y la Dragon de carga C-211 de la misión CRS-26. Precisamente, esta última partía ese mismo día de la ISS para amerizar el 11 de enero frente a las costas de Florida con casi 4 toneladas de carga a bordo, entre experimentos y elementos que requieren una revisión y un reacondicionado. Desde el último vídeo de noticias, SpaceX ha llevado a cabo 5 lanzamientos orbitales, uno de ellos del Falcon Heavy, que repasaremos más adelante. Si sumamos la misión Transporter 6, lanzada el 3 de enero, y que, por cierto, llevaba a bordo la primera vela solar europea de la compañía aeroespacial francesa Gamma, tenemos ya 6 lanzamientos en enero de los de Hawthorne, 2 más que los 4 lanzados en todo el mes de enero del 2022. De hecho, a 27 de enero, SpaceX había lanzado en 2022 3 misiones, mientras que este mes lleva 6, un factor de 2, que manteniendo todo el año, cosa por otro lado improbable, proyectaría una cifra de 122 lanzamientos para este 2023. Por si todo esto fuera poco, hay 2 lanzamientos previstos antes de que finalice el mes, 2 misiones Starlink, los días 29 y 31 de enero, lo que dejaría la cifra de este mes en 8 misiones, superando el récord de lanzamientos en un mes natural conseguido el pasado diciembre con 7, y 4 más que en enero de 2022, lo que seguiría dando ese factor de 2 y por tanto continuaría dando una proyección de 122 lanzamientos este año, una locura. La flota de Falcon 9 en servicio ha aumentado con el lanzamiento del B-1075, que se estrenó en la misión Starlink 2-4, y ya tenemos 16 primeras etapas operativas que han volado al menos una vez, así como 5 nuevas por estrenar. De hecho, en McGregor se están realizando las pruebas de certificación de la primera etapa B-1078, la más moderna de las que se tiene constancia hasta la fecha. Si el ritmo de fabricación de segundas etapas acompaña, la cadencia de lanzamiento no debería ser un problema, ni siquiera teniendo en cuenta que, además de la ya realizada el 15 de enero, SpaceX planea lanzar 4 misiones más del espectacular Falcon Heavy este 2023. Por cierto, hablando del Falcon Heavy, recientemente la NASA ha anunciado que la misión Psyche a un asteroide metálico sigue según el calendario previsto para su lanzamiento en octubre de este año a lomos de ese coloso. Ya que estamos hablando del Falcon Heavy, es justo empezar con el primer lanzamiento del año de esta bestia, el quinto en total de la historia de este vector. Y es que el pasado 15 de enero, desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center en Florida, se llevaba a cabo la misión USSF-67 para la Fuerza Espacial Estadounidense. El objetivo de esta misión, hasta donde se sabe, ya que estas misiones son clasificadas y trasciende poca información al respecto, era poner en órbita geoestacionaria un satélite de comunicaciones y un prototipo de carguero experimental con 5 pequeñas cargas a bordo. Los impulsores laterales volaban por segunda vez, ya que eran los mismos que se utilizaron en la misión USSF-44, el pasado 1 de noviembre del 2022, el B-1064 y el B-1065. El booster central era el B-1070, que se estrenaba en este lanzamiento y que además no intentaría ser recuperado, ya que las características del lanzamiento exigían exprimir hasta la última gota del combustible del mismo. Sin embargo, los 2 impulsores laterales sí que intentarían aterrizar en tierra firme, en concreto en las plataformas LZ-1 y LZ-2 de Cabo Cañaveral. La hora del lanzamiento, atardecer en la zona, y las buenas condiciones meteorológicas nos brindaron imágenes espectaculares. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engine full power, and liftoff of USSF-67. Go Falcon Heavy, go Space Force.
Particularmente impactantes fueron las vistas de la separación de los impulsores laterales y el inicio de la maniobra de pushback de ambos vehículos a la vez. Un auténtico lujo para todos los espaciotrastornados contemplar esa precisa coreografía tecnológica. Pero no menos alucinantes fueron las vistas del doble aterrizaje de estos impulsores que, como suele ser habitual, nos dejó con la boca abierta y con ganas de verlo una y otra vez repetido. ¿No es totalmente hipnótico? Va a ser duro esperar al siguiente vuelo de este prodigio. Por cierto, para ponerle el broche de oro a la misión, las dos mitades de la cofia llegaron sanas y salvas a Port Cañaveral varios días después a bordo del barco de soporte Bob. El segundo lanzamiento del año para SpaceX fue la misión OneWeb 16, que se produjo el 10 de enero. Era la segunda misión para la competencia de Starlink, después de la misión OneWeb 15, lanzada el 8 de diciembre del 2022, lo cual no deja de ser curioso, más aún teniendo en cuenta que aún queda por lanzar una misión más para la compañía indo-británica. Sea como sea, el objetivo era poner en una órbita baja casi polar 40 satélites de comunicaciones, con lo que se llegaría a 534 de los 648 previstos. A pesar del gran número de satélites, los 150 kilos de peso de cada uno suponían que la masa total de la carga útil era de unos 6.000 kilos, lo que permitiría a la primera etapa B-1076, que volaba por segunda vez, aterrizar en tierra firme sobre la plataforma LZ-1 de Cabo Cañaveral. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engines full power. And liftoff of Falcon 9. Go Falcon, go OneWeb 2. El lanzamiento nocturno se llevó a cabo con la fluidez habitual, y todos los hitos del mismo se cumplieron tal y como estaba previsto, a saber, el paso por Max-Q, la secuencia de separación de las dos etapas, la eyección de las dos mitades de la cofia, las maniobras de la primera etapa para dirigirse a la zona de aterrizaje, la entrada en órbita de la primera etapa y, como no, el siempre espectacular aterrizaje de la B-1076. Esta vez se pudo ver la liberación de los satélites. Bueno, no de todos, ya que de vez en cuando se perdía la comunicación con la segunda etapa del Falcon 9, lo que siempre es interesante de ver. Además, para cerrar una misión perfecta, las dos mitades de la cofia fueron pescadas del mar, sanas y salvas, y devueltas a Port Cañaveral por el barco de soporte Dock. El 18 de enero, SpaceX volvía a la carga con un nuevo lanzamiento desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida. En este caso se trataba de contribuir al servicio de posicionamiento global de la Agencia Espacial Estadounidense, el omnipresente GPS, con un nuevo integrante de la red que lo hace posible, el número 32, llamado GPS-3 SV06, o más coloquialmente Amelia Earhart, la pionera aviadora norteamericana de principios de siglo. El satélite, de unos 4.500 kilos de peso, era el sexto del bloque 3, fabricado por Lockheed Martin y con una vida útil estimada de unos 15 años, aunque suelen durar más. El protagonista de la misión sería el Falcon 9 B-1077, que volaba por segunda vez después de llevar a cabo la misión Cryo 5 el pasado 5 de octubre del 2022. El destino de la carga útil era una órbita media circular, MEO, de 20.180 km de altura, aunque la liberación se producía en una órbita de transferencia a algo más de 4.000 km de altura. Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia intentarían ser recuperadas por la barcaza Ashok y por el barco de soporte Dock, respectivamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power. And liftoff of Falcon 9. Go GPS, go Falcon. El lanzamiento, al amanecer en la zona, nos brindó unas imágenes al despegue increíblemente bellas. Desde luego, uno nunca se cansa de ver lanzamientos, ya que cada uno tiene sus particularidades. Evidentemente, el aterrizaje de la primera etapa también estuvo a la altura del espectáculo que estábamos viendo, y la primera etapa se posó con suavidad sobre la cubierta de la barcaza tal y como estaba previsto. Casi una hora y media después del despegue, el satélite era liberado con éxito, dando por concluida la cuarta misión del año para la compañía de Elon Musk. Por cierto, como nota curiosa, parece ser que la segunda etapa del Falcon 9 produjo una curiosa espiral en los cielos de Hawái. No solo SpaceX ha empezado el año como un tiro, ya que la competencia también ha querido sumarse a la fiesta, y es que a 27 de enero se han realizado 15 lanzamientos a nivel mundial, todos a cargo de Estados Unidos o China, menos un lanzamiento japonés, más del doble que los realizados en 2022 en esa misma fecha, en la que se habían llevado a cabo 7 misiones. Esto proyectaría una cifra de más de un lanzamiento por día este año 2023, ya que el año pasado se cerró con 186 misiones. En particular, China planea llevar a cabo más de 70 lanzamientos este año, y parece que de momento van camino de conseguirlo, ya que han conseguido ejecutar 5 misiones hasta la fecha, a una de SpaceX, que como he dicho lleva 6.
El día 8 de enero, desde la rampa LC-201 del Centro de Lanzamiento de Satélites de Wenchang, se lanzaba el cohete de 3 etapas y 60 metros de altura CZ-7A, larga marcha 7A, con el satélite experimental Shiyan-23 a bordo. El destino era una órbita de transferencia geoestacionaria de 16,4 grados de inclinación, y curiosamente, parece que días después de su lanzamiento, el satélite liberó una pequeña carga secundaria con una finalidad desconocida. Unas 7 horas más tarde, ya el día 9 de enero, esta vez desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, la compañía china Galactic Energy lanzaba con éxito su cohete de 3 etapas a base de combustible sólido Ceres-1 a órbita heliosíncrona con 5 pequeñas cargas a bordo. Los días 12 y 13 de enero, el gigante asiático volvía por sus fueros con 2 lanzamientos más. El primero, efectuado desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, a bordo de un cohete CZ-2C, larga marcha 2C, puso en órbita de transferencia geoestacionaria de 28,5 grados de inclinación el satélite de comunicaciones UpStar 6E, destinado a dar servicio de banda ancha y alto rendimiento al sureste asiático. El segundo, efectuado desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, a bordo de un cohete hipergólico CZ-2D, larga marcha 2D, puso en órbita baja 3 satélites, uno de observación llamado Yaogan 37 y 2 pequeños satélites también de observación Shiyan-22A y Shiyan-22B. Finalmente, el 15 de enero, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan, la Corporación de Ciencia y Tecnología China, CASC, lanzó 14 satélites más a órbita heliosíncrona a bordo de un cohete de 2 etapas CZ-2D, larga marcha 2D. Entre la carga útil figuraban 6 pequeños satélites de observación Jilin-1 o 2 satélites ópticos de alta resolución Kilu-2. Por desgracia, hemos empezado el año con 2 sonoros fracasos, ambos del lado estadounidense. Por ejemplo, el 9 de enero, que tenía que ser un día grande para Virgin Orbit y el Reino Unido, ya que la compañía de Richard Branson se estrenaba desde territorio británico, o al menos despegaba desde el mismo, ya que el lanzamiento propiamente dicho se llevó a cabo desde aguas internacionales. Como digo, ese día, el 747 Cosmic Girl despegaba desde el aeropuerto de Cornwall, con el cohete Launcher One bajo el ala en el marco de la misión Start Me Up. El objetivo era enviar 9 pequeñas cargas con un peso combinado de unos 100 kilos a órbita baja, pero un fallo en la segunda etapa del cohete impidió que éstas alcanzaran su destino. Se trata del segundo fallo de este lanzador después de 6 misiones. No son números demasiado impresionantes. El segundo fracaso se lo tenemos que atribuir a la compañía ABL Space Systems, que el pasado 10 de enero intentó sin éxito llegar a órbita por primera vez con el lanzamiento inaugural del cohete de 2 etapas a base de Kerolox RS-1 desde la rampa LP-3C del espaciopuerto del Pacífico en Kodiak, Alaska. El objetivo era poner en órbita baja polar 2 pequeños CubeSats, el Varisat 1A y el Varisat 1B, de 11 kilos de peso cada uno. Sin embargo, aunque el Vector alzó el vuelo, unos 10 segundos después los 9 motores de la primera etapa se apagaron, y este cayó de nuevo tras alcanzar 232 metros de altura a unos 18 metros al este de la rampa, lo que provocó la destrucción total del cohete y su carga, así como daños considerables en la rampa de lanzamiento. Por suerte, no hubo que lamentar heridos o muertos. Parece que las primeras pistas arrojadas por la investigación en curso apuntan a un incendio no deseado en la aviónica del cohete. Y es que llegar a órbita, aunque lo pueda parecer viendo los lanzamientos del Falcon 9, no es nada fácil. Quien ha empezado el año con buen pie ha sido Rocket Lab, que el pasado 24 de enero estrenaba su casillero este año con el primer lanzamiento de la compañía desde territorio estadounidense, en concreto desde la rampa LC-2 del espaciopuerto regional del Atlántico Medio en Wallop Island, Virginia. El objetivo de la misión Virginia is for Launch Lovers era poner en una órbita baja de 550 km de altura y 40,5 grados de inclinación 3 pequeños satélites de la compañía Hawkeye 360, destinados a detectar emisiones de radiofrecuencia en la superficie terrestre. Vamos, satélites espía. El protagonista de la misión, la número 33 de la historia de la compañía, fue el cohete de 2 etapas Electron, que liberó con éxito el sexto clúster de los 20 de que constará la constelación, es decir, 60 satélites. Por cierto, los 5 clústeres anteriores, de 3 satélites cada uno, los puso en órbita SpaceX y su Falcon 9. Otro que se ha estrenado este año con buen pie ha sido Japón, que el 26 de enero lanzó desde la rampa LZ-Y1 del Centro Espacial de Tanegashima su cohete de 2 etapas a base de hidrógeno y oxígeno líquidos H-2A, en su variante 202 con 2 impulsores de combustible sólido laterales. A bordo viajaba el satélite de reconocimiento IGS Radar 7, de unas 4 toneladas de peso, con destino a una órbita baja heliosíncrona. Para finalizar este bloque, comentar que otras compañías siguen avanzando en sus planes de futuro. Sin ir más lejos, Blue Origin ha estado practicando la recuperación de las gigantescas cofias de su futuro New Glenn, no solo pescadas del mar como vimos en el vídeo anterior, sino cazadas y transportadas con un helicóptero. También Rocket Lab ha mostrado las primeras imágenes de elementos estructurales de un prototipo a escala de su nuevo cohete reutilizable de próxima generación Neutron, así como de sus instalaciones provisionales destinadas a su construcción. Hablando de futuros estrenos de lanzadores, ULA también ha querido mostrar músculo liberando nuevas imágenes del primer cohete Vulcan que surcará los cielos desde Florida, previsiblemente en la primera mitad de este mismo año. Más leña al fuego para los espacio trastornados.
Por cierto, también startups chinas como Space Epoch están desarrollando sus propuestas de nuevos lanzadores. De hecho, esta última ha empezado a hacer pruebas de encendidos estáticos con motores de Metalox y tanques de acero inoxidable al más puro estilo SpaceX con una especie de mini Starship. ¿Tendrán éxito? El servicio de conexión a Internet por satélite sigue ganando adeptos cada día que pasa. Estos últimos días ha sido constante el goteo de noticias relacionadas con nuevos clientes, sobre todo en los sectores marítimo y aéreo. Entre los primeros, comentar que la acogida que está teniendo la experiencia de contar con Wi-Fi de alta velocidad y baja latencia en pleno vuelo en los aviones de JSX está siendo espectacular. Según los pasajeros, no notan prácticamente diferencia alguna entre la experiencia de acceder a Internet en pleno vuelo o hacerlo desde sus propias casas. La compañía de vuelos charter está tan satisfecha con el servicio que ha asegurado que en el segundo trimestre de este año esperan haber equipado todos sus aviones con el hardware necesario. Otra compañía aérea que ha anunciado la incorporación del servicio de los de Elon Musk a sus vuelos ha sido la letona Air Baltic, que ha dotado a toda su flota de Airbus A220-300 con conexión a Internet a través de Starlink. Pero es que SpaceX está trabajando activamente en obtener permiso de la FAA para instalar sus terminales en multitud de tipos de aviones. Embraer, Gulfstream, Challenger, Airbus, Boeing, etcétera, etcétera. Se está volviendo un auténtico monopolio. En el sector marítimo, la compañía Anubu ha anunciado que ha firmado un acuerdo con SpaceX para revender el servicio de conexión a Internet en el sector de la navegación a nivel global. Asimismo, Carnival Corporation, una de las compañías de viajes más grandes del mundo, poseedora de múltiples líneas de cruceros globales y más de 100 barcos que operan en más de 700 puertos, también instalará antenas Starlink en su flota de navíos. Vuestras próximas vacaciones en crucero van a ser mucho más, digamos, conectadas. Pero también en la carretera vamos a ver cada vez más el uso de la tecnología de los de Hawthorne para conectarte a Internet. Por ejemplo, Thor Industries, propietaria de varias empresas de vehículos recreativos que, combinadamente, la convierten en uno de los mayores fabricantes del mundo del sector, ha anunciado que va a añadir como accesorio opcional la conexión a Internet Starlink en algunos de sus modelos seleccionados. Y parece que también en algunas estaciones de supercargadores de Tesla se está proporcionando Wi-Fi gratuita a través de la red satelital. Esto es una invasión en toda regla. La expansión del servicio, que este año espera llegar incluso a Zimbabue, al sur de África, que ya está disponible en Perú y que sigue siendo testeado con éxito en la estación McMurdo en la Antártida, está provocando efectos colaterales no deseados. Por ejemplo, el pasado 9 de enero volvió a producirse una caída del servicio que afectó a miles de usuarios, aunque de corta duración. Aunque no se sabe la causa oficial, sin duda la saturación y la sobrecarga no ayudan. Por otro lado, la proliferación de satélites. Recientemente se han vuelto a lanzar 2 misiones más Starlink con 107 satélites a bordo en total, como veremos a continuación, está afectando cada vez más las observaciones astronómicas. En ese sentido, SpaceX y la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos, la NSF, han firmado un acuerdo de cooperación para prevenir la interferencia de los satélites de la red con las observaciones astronómicas en cualquier longitud de onda. Siempre es de agradecer que las grandes empresas no se desentiendan del impacto que puedan ocasionar sus productos en otras áreas o sectores. Sea como sea, SpaceX no tiene intención de despegar el pie del acelerador y sigue lanzando ofertas y descuentos como los 2 meses gratis que ofrecen en Canadá a todo aquel que compre un kit de conexión y se dé de alta en el servicio. Por cierto, también han liberado el modo de ahorro de energía, en el que el usuario puede programar los periodos en que la antena va a estar en ese estado, durante los cuales no tendrá conexión a Internet, pero a cambio consumirá y se calentará menos. Después de muchos retrasos, el 19 de enero SpaceX estrenaba los lanzamientos de la red Starlink este 2023 con la misión Starlink 2-4. El objetivo era desplegar 51 satélites más de la capa 4 en una órbita baja de 570 km de altura y 70 grados de inclinación. Con estos ya se han lanzado 102 integrantes de dicha capa, que constará de 720 una vez completada. Por primera vez este año se utilizaba una primera etapa nueva, la B-1075, que intentaría aterrizar de una pieza en la barcaza O'Cisley. Por el contrario, las cofias eran reutilizadas e intentarían ser pescadas del mar por el barco de soporte GoQuest. El despegue se produjo sin incidencias desde la rampa SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California, mientras amanecía en la costa oeste de los Estados Unidos. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power. And liftoff of Starlink 2-4. Go Falcon, go Starlink. Fue espectacular contemplar toda la secuencia de vuelo de la primera etapa de forma ininterrumpida, sin cortes ni pixelaciones, incluyendo el ascenso, la separación de las 2 etapas, el encendido de reentrada y la secuencia de aterrizaje final en la barcaza. Todo ello ejecutado con una suavidad y precisión que hacen que parezca pan comido. ¿Qué espera la competencia para ponerse a la altura?
Unos días después, el flamante B-1075, a bordo de la barcaza O'Cisley, que por cierto ha recibido modificaciones en la cubierta, llegaba sana y salva al puerto de Long Beach, en Los Ángeles. El 26 de enero, la compañía de Elon Musk volvía a la carga con un nuevo lanzamiento de la megaconstelación, en concreto la misión Starlink 5-2. Era la segunda vez que SpaceX enviaba satélites a esta capa, de 530 km de altura y 43 grados de inclinación, que forma parte de las teóricamente reservadas para la segunda generación. Además, en el Falcon 9 B-1067, que volaba por novena vez, viajaban ni más ni menos que 56 nuevos integrantes de esta infraestructura, lo que significaba que la masa total ascendía a 17.400 kilos, la más pesada jamás puesta en órbita por un Falcon 9. Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia, que también eran reutilizadas, intentarían ser recuperadas por la barcaza JRTI, Just Read the Instructions, y el barco de soporte Bob respectivamente. Era la misión número 200 de un Falcon 9, de las cuales solo han fallado 2, resultando en un 99% de fiabilidad. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power. And liftoff of Starlink 5-2. Go Falcon, go Starlink. La misión transcurrió, a pesar de llevar al límite las capacidades del Falcon 9, de forma nominal. La primera etapa realizó con éxito todas las maniobras necesarias para, después de transferir a la segunda etapa la energía suficiente, aterrizar de una pieza en la barcaza JRTI en lo que fue el aterrizaje número 167 con éxito y el número 92 consecutivo sin fallos. Asimismo, la segunda etapa completaba el trabajo llegando a órbita tal y como estaba previsto y liberando los 56 satélites en el lugar y momento preciso. SpaceX ya ha lanzado 3.773 satélites Starlink, de los cuales 3.481 siguen en órbita y 3.445 en funcionamiento. De estos, 3.140 ya están operativos en sus emplazamientos definitivos. Recordad que estamos hablando de la red de satélites más grande desplegada nunca por la humanidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Yo creo que el repaso ha sido exhaustivo. Recordad que siempre es bueno que compartáis, que le deis un like, que os suscribáis, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta que os lo repita. Recordad que esta es la primera parte del vídeo de noticias, así que buscad en el canal porque la segunda debe estar por ahí. Y si no está, estará a punto de llegar. Los agradecimientos los dejo para la segunda parte. Así que nos vemos por aquí. Un saludo, gente. Adiós.